es lo particular en caso de la compra-venta de bien ajeno? Lo que ocurre es que si ustedes revisan las casaciones que hay acerca de los contratos de compra respecto de los contratos relativos a la compra-venta de bien ajeno, van a darse cuenta que existen muchas, pero muchas casaciones que señalan que por el solo hecho de celebrar un contrato de compra-venta de bien ajeno, no importa si conocía o no conocía, el contrato es nulo. ¿Sí? O sea, les digo, hagan ese ejercicio, busquen las casaciones, ¿no es cierto? Si tienen ahí una compilación acerca de sentencias a nivel de casación, ¿no es cierto? O casaciones, revisen el tema de la compra-venta de bien futuro y hay muchos jueces que señalan que es nulo. Y lo peor de todo es que señalan que es nulo por diferentes circunstancias. O sea, ni siquiera se han puesto de acuerdo acerca de qué nulo por qué, ¿no es cierto? Algunos te dicen que es nulo porque falta manifestación de voluntad. Otros te dicen que es nulo porque tiene un objeto jurídicamente imposible. Hay otros que señalan que es nulo porque es contrario al orden público, a las buenas costumbres, y hay otros que señalan que es nulo porque tiene una finalidad ilícita. ¿Ya? ¿Es correcto este razonamiento de señalar que los contratos de compra-venta respecto de bien ajeno son nulos? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. ¿Ya? Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, que estas casaciones señalan la nulidad en función de cada una de estas circunstancias. Vamos a analizar cada una de estos supuestos, ¿no es cierto?, para ver si efectivamente es viable señalar que los contratos de compra-venta de bien futuro son nulas por alguna de estas circunstancias. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿sería nulo el contrato de compra-venta de bien futuro porque falta manifestación de voluntad? ¿A qué se refiere estas casaciones que dicen que el contrato de compra-venta es nulo porque falta manifestación de voluntad? Se refieren específicamente a que faltaría la voluntad del propietario para poder tener eficacia ese contrato que se está celebrando. ¿Sí? La pregunta es, en un contrato de compra-venta respecto de bien futuro, ¿es necesaria la voluntad del propietario del bien? ¿No? O sea, si es que se trata de un contrato de compra-venta de bien ajeno, ¿no es cierto? Si se trata de un contrato de compra-venta de bien ajeno, precisamente el contrato que se está estableciendo, configurando, es un contrato de bien ajeno. Es decir, no participa el verdadero propietario, no participa el propietario, perdón, ¿no? Porque si participara el propietario, sería un contrato de compra-venta normal. En un contrato de compra-venta de bien ajeno, precisamente la premisa es que el que vende no es propietario del bien. Y él es el que está asumiendo la obligación de transferir un bien que no le pertenece. Obligación de transferir, ¿no? No transferencia. Se está obligando a transferir la propiedad del bien y por eso bastaría simplemente para que exista ese contrato de compra-venta de bien ajeno la voluntad del vendedor no propietario y del comprador que quiere adquirir esa propiedad de ese bien ajeno, ¿no es cierto? Entonces no se requiere en modo alguno la voluntad del propietario y en consecuencia no sería nulo por eso. No se necesita que participe o manifieste su voluntad de propietario. Si quiere celebrar el comprador un contrato de compra-venta respecto a un bien ajeno, con un vendedor que no es propietario, está en la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque los contratos pueden versar respecto a bienes futuros, conforme lo dice el artículo 1409. Porque la premisa precisamente de un contrato de compra-venta de bien ajeno es que se celebra entre un vendedor que no es propietario con un comprador. Entonces no se requeriría, en consecuencia, la manifestación de voluntad del propietario. Entonces no es nulo por eso, ¿no? Sería nulo, dicen algunas casaciones, el contrato de compra-venta de bien ajeno porque tiene un objeto jurídicamente imposible. ¿Ya? Y señalan que tiene un objeto jurídicamente imposible por lo siguiente. Lo que dice estas casaciones, lo que dicen más o menos es lo siguiente. Dicen que nadie puede transmitir un bien que no le pertenece, ¿no? Dicen, si es que el contrato de compra-venta de bien futuro de bien ajeno, disculpen, como acabo de salir de otro tema, ya. En un contrato de compra-venta de bien ajeno,
de un contrato de compra-venta de bien ajeno, no sería viable que el que vende un bien ajeno transmita la propiedad de un bien. Y ponen como ejemplo el supuesto del contrato de compra-venta de bien inmueble. ¿Ya? Lo que dicen es, si es que el contrato de compra-venta de bien ajeno, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, sí, y es eficaz sin necesidad de que intervenga el propietario, ¿no es cierto?, un vendedor que no es propietario del bien podría celebrar un contrato de compra-venta con un comprador, ¿no es cierto?, y en el caso de un bien inmueble, la sola obligación de enajenar convertiría a ese comprador en propietario del bien, y eso no es jurídicamente posible, señalan, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que no tiene la titularidad del bien no podría retransmitir un bien que no le pertenece. ¿Sí? Parece, ¿no? Pero ¿es así o no? ¿Qué ocurre en el caso de una compra-venta de bien ajeno en el caso de un bien inmueble? O sea, es un bien inmueble que es ajeno. El vendedor no propietario de ese bien ¿puede efectivamente retransmitir la propiedad del bien? Cuando celebra el contrato de compra-venta, ¿está transmitiendo la propiedad del bien ajeno? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Cuando un no propietario, cuando alguien vende un bien ajeno, cuando celebra un contrato de compra-venta de un bien ajeno, lo único que está asumiendo es la obligación de transmitir la propiedad de un bien que no le pertenece, ¿no? Pero como el bien no le pertenece, como el vendedor no es titular del derecho que está transmitiendo, efectivamente no puede retransmitir un derecho que no tiene. Simplemente está asumiendo una obligación. O sea, cuando un vendedor no propietario celebra un contrato de compra-venta de bien ajeno, solamente está asumiendo la obligación de transmitir un bien que no le pertenece. Y solamente existe esa obligación. Pero no se dan los efectos transmisivos del artículo 949 del Código Civil. No. Porque solamente se puede dar los efectos del artículo 949 del Código Civil, que dice, la sola obligación de enajenar convierte al acreedor en propietario del bien, ¿cierto? Se puede dar solamente los efectos transmisivos de la propiedad conforme al 949 cuando el que vende es el verdadero propietario o detenta la titularidad del bien respecto del cual está enajenando o está celebrando el acto transmisivo. Solamente en ese caso aplica el 949, pero un tercero que no tiene la titularidad del bien no puede transmitir absolutamente nada. ¿Pero se puede obligar? Sí, se puede obligar sin ningún problema. Está asumiendo simplemente una obligación de transmitir la propiedad, pero no la puede transmitir porque no detenta el bien no detenta la titularidad de ese bien que está transmitiendo. Entonces, no es que transmita automáticamente, no, así sea un bien inmueble, no transmite automáticamente nada, porque no puede transmitir algo que no tiene. ¿Sí? Entonces, no es algo que sea un objeto jurídicamente imposible, ¿no es cierto? Cuando hablamos de objeto jurídicamente imposible de un acto jurídico, estamos hablando del contenido del acto jurídico. Y ese contenido está admitido por el artículo 1409, numeral segundo del Código Civil, que te dice que los contratos pueden versar respecto a bienes ajenos. O sea, la norma específicamente te dice, oye, esto no tiene nada de objeto jurídicamente imposible. Es más, nos dice, puede celebrar contratos inclusive respecto de bienes ajenos. 1409, numeral segundo. Celébralos nomás, ¿no? Finalmente estás asumiendo una obligación. ¿Qué puede ocurrir? Que mañana el vendedor no propietario del bien incumpla su obligación. Está bien, pues, habrá incumplido una obligación que le será exigible solamente a él, que incumplió una obligación, pero no será oponible este pacto frente al verdadero propietario, frente al propietario, ¿no es cierto? Entonces no tiene nada de jurídicamente imposible porque es admitido por el artículo 1409, numeral segundo del Código Civil, y porque además es mentira que un vendedor no propietario pueda transmitir sus derechos a un tercero, ¿no? Automáticamente conforme al 949 porque no tiene la titularidad de bien. Eso no se puede, ¿no es cierto? No se transmite los derechos de propiedad al tercero quien no detente esa propiedad previamente, ¿sí? Entonces no es nulo tampoco por esta circunstancia. Ahora, hay quienes señalan que es nulo porque es contrario
a las normas imperativas, al orden público y las buenas costumbres. Norma imperativa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el sustento para esto? Lo que se dice es lo siguiente, fíjense, ¿eh? Lo que se dice es lo siguiente. Y solamente resulta aplicable, no como regla general, sino solamente para el caso específico, en el caso de una compra-venta de bien ajeno, en el cual no se informa acerca de la ajenidad del bien. Para ese supuesto específico, te dicen que está atentando, está yendo contra una norma imperativa, ¿ya? ¿Qué es lo que dice este argumento? Este argumento lo que nos dice es lo siguiente. Si es que se vende un bien que es ajeno y no se informa acerca de la ajenidad del bien, es decir, si es que el que vende se hace pasar como propietario, estamos en el tipo penal de estelionato, ¿sí? Entonces, como la norma penal es una norma imperativa que se estaría transgrediendo a través de este contrato, el contrato sería nulo, ¿sí? Ese es el argumento.